Y a propósito, porque también ha sido liberado, y es una información que también tenemos, el empresario, bueno, él cometía estafas, que es el ciudadano Ye Huican. Recordemos que el programa Punto Final puso al descubierto esta red de estafas que tenía este señor en nuestro país, cómo estafaba a la gente, cómo además ganó mucho dinero. A propósito de este proceso de estafa, nuestra compañera María Horna, ahí la veíamos intentando sacarle alguna declaración a este señor que había estafado, esta estafa piramidal, ¿no? Conocida como la estafa piramidal, el rey de las pirámides virtuales, había estafado por lo menos a más de 50.000 personas, ¿no? Imagínate la cantidad de personas, de ciudadanos que se vieron perjudicados por el accionar delictivo de este sujeto que vemos en imágenes, un ciudadano chino que ahora se encuentra libre, no ha pagado por la justicia, no está recluido en un penal, a pesar de la enorme cantidad, reiteramos, 50.000 víctimas que ha tenido con este proceder, esta estafa piramidal que había generado. ¿Y quién hizo esta nota? Pues María Horna llevó a cabo esta investigación para Punto Final. Vamos a conversar con ella, por supuesto, para que nos dé su apreciación sobre lo que ha sucedido. Imagínate, María, tú expusiste este caso, contaste que eran 50.000 los afectados por este acto delictivo de esta pirámide, de esta estafa piramidal, y sin embargo ahora vemos que la justicia lo ha dejado libre. ¿Qué opinas de esto? ¿Cómo estás, María? Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo estás, José? ¿Cómo estás, Katia? Sí, el año pasado fue este reportaje, nosotros presentamos tres reportajes consecutivos referente a este proceso de estafa piramidal liderado por este ciudadano chino Ye Huican. El 2022, en este caso, fue un año donde se presentó con mucha mayor incidencia este tipo de denuncias, referente pues al contacto en un primer momento de personas que pertenecían supuestamente a empresas de inversión que invitaban a los usuarios a depositar dinero a temas de luego ganar una alta rentabilidad. Se siguió el rastro de esta modalidad de estafa y se pudo concluir que era todo un sistema piramidal que estaba, digamos así, escondido en medio de todas estas ofertas de altos intereses y alta rentabilidad. Los estafados, sí, fueron muchos, más de 20.000 personas según las denuncias entre la DIRINCRI y la Fiscalía. En ese sistema, la actuación de la policía fue rápida, porque siguiendo el rastro de estos depósitos que las víctimas hacían a estos supuestos inversionistas, llegaron a identificar a 5 personas que fueron clave para poder identificar al líder de esta organización según la división de estafas de la DIRINCRI, y en este caso era el ciudadano chino Ye Huican. Ye Huican pues era el que disponía de todo el dinero que ingresaba a estas cuentas, y el cual, según los testimonios que también recepcionó Punto Final en los siguientes reportajes, era el que contrataba también a otras personas bajo la modalidad de administradores de empresas de inversión. Es decir, en este caso no solo hubo las víctimas estafadas que depositaban el dinero, sino también hubo otras víctimas a las que les hicieron creer que estaban trabajando en una empresa sólida. Lamentablemente salía el nombre de estas personas como los recaudadores del dinero, por eso es que en un primer momento la policía los captura, pero gracias a sus testimonios se logró identificar cómo estaba trabajando esta organización, y era primero que Ye Huican se presentaba con un modelo de inversión, contrataba supuestos administradores, y estos administradores eran los que captaban el dinero de las víctimas. La policía logró detener a este ciudadano chino, Ye Huican. Se pudo confirmar incluso que esta persona había adulterado, mejor dicho, falsificado un documento nacional de identidad, un DNI, con un tipo de documentación falsa. Todo eso se pudo demostrar al momento de que la policía pone a disposición de la Fiscalía a este ciudadano chino. En este caso, a pesar de las evidencias, porque hubo testimonios, hubo una serie de denuncias, incluso las personas que se vieron afectadas como supuestos trabajadores lo denunciaron directamente, los indicaron como la persona que les había pedido crear empresas supuestamente formales para poder abrir esta modalidad de estafa. Sin embargo, la Fiscalía no
hizo el pedido de prisión preventiva. Y esta es una situación que en realidad generó una serie de atrasos en la investigación, porque hasta el momento la policía pues está pidiendo esta detención preliminar, este pedido de orden de captura, de requisitoria para este sujeto que tanto daño ha hecho a tantas víctimas que vieron en esta oportunidad de supuesto negocio la posibilidad de crear, mejor dicho, ganar intereses para crear oportunidades de empresas o compra de muchos productos. María, ¿y se llegó a determinar el monto de la estafa que este ciudadano extranjero tenía o lo que había hecho hasta más de 20.000 o 30.000 personas aquí en nuestro país? ¿Se llegó a determinar más o menos el monto? Sí, siguiendo este rastro de los depósitos y todas las denuncias, se confirmó que hacia él había llegado 2 millones de soles. Wow. Solo con las denuncias que se logró determinar e ingresar en la división de estafas de la DIRINCRI, ¿no? Para este ciudadano chino, en la investigación había una serie de elementos que coordinaban que este sujeto pues era el líder de esta modalidad de estafa, era la persona que tenía toda esta red, que creó, mejor dicho, toda esta red, toda esta serie de plataformas para que puedan llegar a muchos ciudadanos. Y ahí hay un punto importante, Katia, José, porque a raíz de la captura de este sujeto, pues esta modalidad de estafa en el 2022 bajó. Es más, muchas personas estaban alertas a este tipo de cuento que le llamamos de invierte tu dinero y ganas muchos intereses en las próximas 24 horas. Ahora lo que está ocurriendo con las denuncias que hemos venido recogiendo también en Punto Final, es una nueva versión de la modalidad de esta estafa, ¿no? En primer momento, pues te captan ofreciéndote una oportunidad laboral. A las 24 horas ya te están ofreciendo invertir en estas empresas, supuestamente Google, YouTube, Facebook. Entonces, luego te redireccionan a otras páginas. Las investigaciones que está dando la división de estafas de la DIRINCRI ahora están señalando que las personas que habrían estado coludidas o las personas que habrían trabajado directamente con Yeguicán serían ahora las que han creado o han migrado a este tipo de plataforma de inversión, que es la que está captando a muchas personas, ¿no? Entonces, lo que ha variado ahora es que ya no te dicen directamente invierte tu dinero. Primero te dicen te voy a dar una oportunidad de trabajo. Como estás trabajando muy bien, ahora te doy la oportunidad para que tú inviertas en mi empresa y puedas ganar. Increíble, ¿no? Cómo la delincuencia finalmente trata siempre de sacarle la vuelta para seguir generando estos ingresos ilícitos. Pero tú hablabas de la labor que hizo la policía, María, bastante diligente, de recabar toda la información, de tener todo esto. Y es una labor que debería realizarlo en coordinación con el Ministerio Público, con la Fiscalía, ¿no? Porque lo que yo tengo entendido en este tipo de procesos es que la policía recaba, hace todas las diligencias y esto finalmente se lo entrega al Ministerio Público. Le dice, ya sabes qué, recabé todo esto, todas estas pruebas. Y la Fiscalía es la que arma esta carpeta fiscal y la que tipifica el delito y finalmente pide una prisión preventiva. Entonces, ¿qué pasó ahí con la Fiscalía? No apreció suficientemente las pruebas que había conseguido la policía, que como tú dices eran tan contundentes con tantos casos. Entonces, ahí también esta fiscal, que no ha hecho, en este caso, requerimiento de una prisión preventiva, debería estar respondiendo también de pronto hacia la propia fiscal de la Nación o a la propia ciudadanía y a la propia policía. Claro, en este caso, José, la fiscal se basó, según lo que tuvimos información en ese momento, porque también en Punto Final buscamos la versión, como es correcto en estos casos, para ver qué parte de la cadena pues tuvo algo de, digamos, estuvo floja para poder llegar a esta decisión. La fiscal se basó en el hecho de que Yeguicán tenía arraigo domiciliario y tenía un arraigo laboral porque él figuraba como el gerente de una empresa que se había creado el año pasado en el Perú. Pero acá hay un punto importante también. Bajo este concepto se le da comparecencia, es decir, va a seguir el proceso en libertad, pero a la semana ese arraigo domiciliario que supuestamente él había presentado, pues varía, porque Punto Final nosotros también fuimos a la casa, a la dirección de que esta persona dio ante la fiscalía y señalaron que ya se había mudado. Una semana después también sale que el documento de identidad que este sujeto había presentado también era falsificado y eso fue corroborado incluso con funcionarios de la RENIEC. Entonces, ahí hay una serie de elementos también que creo que se debería tomar en cuenta, incluso cuando una persona
presenta todo este tipo de información, arraigo laboral, arraigo domiciliario, porque después se ha visto que una vez que quedan en comparecencia fuera, pues ya no asisten a ninguna de las citaciones. Yehuicán ha sido citado nuevamente ante la policía para dar su manifestación y hasta ahorita prácticamente su paradero es desconocido. Y acá hay un punto importante también, que es lo que debemos advertir, y es que a raíz de la pandemia que tanto nos golpeó en nuestro país, de todos casos se seguían investigando los hechos policiales, hubo una alternativa en el caso de las fiscalías, y era que los fiscales participen de manera virtual en las diligencias. Entonces, bajo este concepto, hay muchos fiscales que hasta el momento no se presentan a las diligencias, o sea, no están de manera presencial siguiendo paso a paso la investigación que está llevando la policía. Y ojo, que según el Código Procesal Penal, el fiscal es el que dirige la investigación. Exacto. O sea, él es la cabeza que debería estar ahí verificando todos los procesos que está haciendo la policía. Esto es lo que pasó en el caso de la fiscal María del Socorro, que con un caso tan importante, digamos, en el sistema policial, con una persona que ha herido a policías en enfrentamiento, que mató a una persona, era un caso de total importancia en el sistema, digamos, de investigación policial. Ella debió estar presente en las diligencias. Como se ha podido observar en el informe también que hemos sacado en Latina Noticias, es que en ningún momento la fiscal se presentó, todo se le pasaba de manera virtual. Entonces eso es algo que creo que en este momento, que ya estamos superando la pandemia, que hemos vuelto ya a la normalidad, pues entonces ahora, a menos que sea un caso de emergencia, que de tiempo o de repente de lugar, de un distrito, otro distrito, se puede hacer el tema de la virtualidad. Pero ya no debería, creo, en este caso que nosotros seguimos los temas policiales y vemos cómo trabaja la policía, ya no debería persistir este sistema de que la fiscalía esté participando de una manera virtual. Debería estar 24 horas siguiendo, y sobre todo cuando hay un tema de los tiempos, porque una vez que se captura a un delincuente, tú tienes 48 horas como policía para pasar todo. Entonces, durante esas 48 horas se tiene que hacer actas de reconocimiento, tiene que tomarse el testimonio de los agraviados, de los testigos, si hay cámaras de seguridad, recabar las cámaras de seguridad, si hay peritajes de balística, si hay peritajes de absorción atómica. O sea, son en 48 horas que la policía tiene que recabar todo esto, y que en muchos casos sí, pues es insuficiente. Hay una serie de elementos que se podría coordinar con la fiscalía para que no les gane el tiempo en ambos puntos, ¿no? Claro, totalmente de acuerdo contigo, María. Claro, los fiscales ya tienen que hacer trabajo de manera presencial. Claro. Hay poquitos que hacen trabajo virtual. Sí, definitivamente, o no deberían hacerlo, ¿no? En todo caso, porque las audiencias siguen siendo virtuales también. Muchas de estas audiencias siguen siendo virtuales, es verdad. Pero importante lo que precisas tú, María, de que esto debería ser el centro de atención también de la Fiscal de la Nación, del Ministerio Público, de solicitar a estos fiscales que acudan de manera presencial, porque de esa manera van a tener una coordinación mucho más directa con la policía. Porque aquí lo que sale a la vista o salta, digamos, en evidencia es que básicamente estos errores, estos casos de ineficiencia, se están produciendo porque no hay una correcta comunicación entre estas dos instituciones que deben luchar finalmente por acabar con la delincuencia, con la criminalidad. Vamos a ver qué pasa, si esta reunión de hoy en la mañana entre la Policía Nacional y la Fiscalía da un giro, hay un cambio, ojalá así sea para el bien de todos. Muchísimas gracias, María Horna, y excelentes investigaciones, además, como siempre, en Punto Final. Muchas gracias, que tengas linda noche. Cuídate, María. Linda noche para ustedes, muchas gracias. Gracias, María. Importantes, además, las investigaciones que hace nuestra compañera